Amado hermano y amada hermana, seguimos en nuestra serie de cómo crecer en nuestra relación con nuestras familias a través del mejoramiento de nuestra comunicación, cómo mejorar nuestra comunicación con cada uno de los miembros del hogar. Ayer compartíamos algunos estilos de comunicación nocivos en el hogar, en la familia, y cómo Dios quiere transformar nuestro lenguaje para que sea un lenguaje apacible, un lenguaje que sea sabio y un lenguaje que realmente se convierta en fuente de vida para los miembros de nuestro hogar, de nuestra familia. En el mismo libro de Proverbios, el capítulo 15, versículo 23, 25, 26 y 28, nos dice la Biblia: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Y es que hay un tiempo para poder nosotros hablar, y hay un tiempo para saber escuchar. Cuando tú aprendes a manejar los tiempos de la comunicación, recordemos que cuando alguien habla necesita que haya alguien que le escuche. Si los dos hablan, nadie va a ser escuchado. Y cuando alguien escucha, debe hacerlo de manera atenta. Preocúpate para que la otra persona que te está hablando sepa que tú le estás escuchando con atención. Dios quiere que tú y yo aprendamos estos principios. Y es que a través de nuestro lenguaje corporal, de nuestros gestos, de la forma que nosotros miramos, a quién miramos. Si tenemos el celular y escuchamos y estamos con el celular y sí, está bien, y no hay comunicación. Lo que estamos diciéndole al otro: estoy muy ocupado con el celular. Cuando tu esposa, tu hijo, alguien de tu familia, tu esposo, te hable y estés con el teléfono, lo primero que tienes que hacer es toma, pon en silencio el teléfono, aléjalo lo más lejos de donde tú estás y siéntate. Mire, hay familias que tienen una sala muy decorada, muy adornada, muy amueblada, pero que no usan los muebles para conversar. Hay unos sillones en la sala y esos sillones son hechos para conversar, para recibir a la gente y conversar. Pero ¿qué pasa? Si están sentados en los sillones, están con la televisión encendida y están con el celular y alguien quiere conversar, pues ¿a quién hay que prestarle atención? Hay que apagar la televisión, apartar el celular y sentarse y escuchar. La Biblia nos dice: abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Entonces, tú vas a hablar de lo que está en tu corazón. Si en tu corazón hay maldad, vas a hablar maldad. Si en tu corazón no está Cristo, vas a hablar palabras necias y vanas. Si en tu corazón hay malas palabras, van a salir de tus labios. Entonces, la forma como puedes corregir lo que tú comunicas es limpiando tu corazón. Y la única manera como se limpia es teniendo a Cristo en la vida. Entonces, en tu corazón tienes que permitir que Cristo habite. El verso 28 dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. No piensa lo que dice. Ay, es que yo no pensé lo que dije, dicen muchas personas para poder justificar por qué dijeron algo que había allí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en su corazón había maldad y quería sacarla. En su corazón había malos pensamientos, quería sacarlos. Entonces tú necesitas pedirle a Dios que te dé dominio propio, que te alimentes de la presencia de Dios, y que esa presencia de Dios te dé carácter y te haga pensar antes de hablar. Mire, Dios nos dio dos oídos y no lo dijo por casualidad que nos dio una boca. Dos oídos para aprender a escuchar más y solo una boca para hablar menos. Entonces, el principio bíblico nos enseña que tú y yo debemos tener un corazón limpio para tener una buena comunicación. Ahora, ¿por qué las parejas no se pueden comunicar de manera asertiva? Bueno, tal vez la razón una de las más obvias sea el desconocimiento de cuáles son los métodos de comunicación más efectiva en el hogar, en la familia. Porque hemos aprendido muchas veces a incomunicarnos.
nosotros hablamos a como repetimos el fenómeno de lo que pasaba en nuestra casa, de solteros. Y entonces unos se hablan a gritos, otros no se hablan. Entonces necesitamos desaprender la forma de comunicación que teníamos antes. Y ahora esa es una de las razones. Otra puede ser que las parejas fracasan en comunicarse de manera adecuada porque tienen miedo de transmitir los verdaderos pensamientos que tienen ellos y ser rechazados. Y los verdaderos sentimientos y ser rechazados por el otro. Incluso los hijos tienen miedo de decir la verdad porque creen que sus padres les van a castigar o les van a pegar y de repente no va a pasar eso. Una tercera razón puede ser, y es que resulta más fácil evadir la confrontación y reprimir los sentimientos que aprender a procesarlos correctamente y enfrentarnos a los temores de comunicar las cosas que sentimos. Entonces, toda conversación entre una pareja, entre los miembros del hogar, está influenciada usualmente por los deseos de establecer una buena comunicación, pero lo hacemos a veces de manera inapropiada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El dolor comienza a aumentar, la frustración también, el pasado comienza a recuperar significado y la pareja termina discutiendo en lugar de comunicándose. Y entonces, ¿por qué nosotros nos comunicamos como lo estamos haciendo? Bueno, como te dije, hemos aprendido patrones del pasado. Entonces, tal vez has observado patrones positivos en tu hogar de soltero, de soltera, había respeto, se pedían las cosas en forma clara, tal vez en forma directa, había un buen humor en tu familia y en la familia de tu cónyuge tal vez todo lo contrario. Entonces empiezas a experimentar qué es lo que funciona más para ti y no se ponen de acuerdo. Entonces necesitan sentarse para poder ponerse de acuerdo en cuanto a cuáles son los patrones de comunicación que van a regir su matrimonio, su hogar, las reglas del juego. A veces nos comunicamos como lo hacemos porque estamos condicionados de esta manera en la sociedad, socialmente. Nuestros niños, nuestros hijos, nuestras hijas aprenden a comunicarse como lo hacen en la escuela o como lo hacen en el hogar entre las edades de entre los 5 y los 15 años. Entonces tú y yo tenemos una oportunidad única de mejorar la comunicación en el hogar en ese pequeño lapso de tiempo que tenemos a nuestros hijos. Algunos confirman que las niñas juegan más con más frecuencia en parejas con una serie de sus mejores amigas. Y los niños a veces se juntan y hay menos conversación y hay más actividad de juego. Entonces, es probable que muchos de nosotros estemos como varones, por ejemplo, siendo menos efectivos en la comunicación porque así lo aprendemos en la niñez. Y la mujer es un poco más comunicadora porque así fue en su niñez. Entonces, hermano y hermana, debemos aprender porque algunas veces nuestras esposas necesitan ser escuchadas. Y tal vez nosotros hablamos de manera más práctica, más al grano, y ellas quieren que nosotros tengamos un poco más de espacio para ellos. Muchas veces nos comunicamos como lo estamos haciendo también por nuestro temperamento. Hay gente que es sanguínea, que es alegre, que es extrovertida, y entonces ese carácter compulsivo hace que estas personas sean dramáticas a la hora de contar sus historias. Y otros son melancólicos, entonces cuando están hablando se ponen a llorar. Otros son coléricos, entonces cuando hablan ellos gritan.
Otros sencillamente son callados y no les gusta conversar porque son flemáticos. Entonces, ¿cómo lograr una mejor comunicación? Vamos a verlo en nuestro próximo estudio mañana, Dios mediante. ¿Cómo podemos lograr una mejor comunicación? Que Dios te bendiga.